Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 1. Jesús va a Cafarnaúm pasando por las ciudades de Misael, Tenad, Naim, Asanot y Damna. Al norte, en una suave pendiente, está situado el hermoso parque de Misael con una espléndida vista a la ensenada del mar. Está en la mitad de la subida a la colina, desde donde se divisa el pantano o laguna Sendevia y la ciudad de Libnath, que está como a hora y media hacia el mar, mientras Misael está a varias horas distante del mar. La ciudad de Dasabet está a 5 horas al oeste de aquí, sobre el río Quizón, y Nazaret como a 7 horas. Jesús paseaba en este parque con sus apóstoles, y les contó la parábola de un pescador que pasó al mar a pescar y pescó 570 peces. Les dijo que el buen pescador toma los peces de las aguas malas y los pasa a aguas mejores, que mejora las fuentes, como Elías, y que saca los peces buenos de los lugares malos, donde hay tiburones que se tragan a los pececillos, y que el pescador bueno les prepara mejor lugar para criarse en fuentes libres de peces devoradores. En la parábola también llegó a aquello de que los marinos fiados de sus propias luces y caprichos van a dar con su nave en un banco de arena, por no querer escuchar al capitán que les indica el camino que debían seguir en su navegación. Los que habían venido con él de la isla de Chipre lloraban al oír esta parábola del buen pescador, y al decir Jesús que costó al pescador sacar algunos peces buenos de ciertas aguas malas, infectadas de tiburones. Jesús dijo bien claro que el número de los salvados era de 570, y que este número bien valía la pena todo el trabajo que se había hecho en la isla. Delante de los levitas habló de las cosas de Chipre, y estos se alegraron al saber que venían algunos de allá a establecerse en Palestina. Vendrán muchos a través de Ptolemaida. Jesús aludió también al peligro al que estaban expuestos en Chipre. Los levitas preguntaron si los paganos serían aquí poderosos con el tiempo, hasta representar un peligro. Jesús habló del juicio que iba a venir sobre todo el país, de lo que a él mismo le esperaba, y del castigo de Jerusalén. No podían ellos comprender por qué entonces quería él volver a esa ciudad. Jesús les dijo que aún tenía muchas cosas que hacer y que terminaría su obra allí. La mujer sirofenisa de Ornitópolis mandó, por medio de los discípulos, plaquitas de oro sueltas y otras unidas como rosarios. Quiere ayudar a Mercuria a huir de Chipre en una de sus naves. A pedido de los levitas, dirigióse Jesús a la ciudad de Misael. Está cercada de muros y torres y es antigua. Viven algunos paganos en los muros. Isabel vivió algún tiempo allí con su padre, que era un levita. También Zacarías había estado aquí. Isabel nació en Esdredón, a 2 horas, en una casa solitaria que tenían sus padres y que ella misma heredó. También ella fue llevada a los 5 años al templo. Cuando salió, estuvo algún tiempo en Misael, y más tarde fue con Zacarías a vivir en Judea. Jesús habló de Isabel y del Bautista, diciendo que era precursor del Mesías, tan clara. Jesús habló de Isabel y del Bautista, diciendo que era el precursor del Mesías, tan claramente. Jesús habló de Isabel y del Bautista, diciendo que era el precursor del Mesías, tan claramente, que ellos podían entender que Jesús era ese Mesías. Jesús, acompañado de los levitas, fue por la ciudad a varias casas, donde sanó a niños enfermos y a varios hombres estropeados, los cuales extendían sus manos envueltas pidiendo ayuda. Visitó también a Simeón en Libnath y concluyó la festividad del sábado en la sinagoga. Las mujeres estaban en la parte alta, no lejos del sitial de enseñanza. Habló de los sacrificios por el pecado
y luego de Sansón, dando explicaciones de sus hechos y de su persona como de un santo varón, cuya vida era una profecía. No había perdido toda su fuerza, había conservado la fuerza de hacer penitencia y había derribado el templo de los paganos sobre sí mismo por orden de Dios. Judas, que hace negocios de buena gana, y Tomás, cuya familia tiene mucha madera en el puerto y es bien conocido allí, partieron con otros discípulos a Jefa para hacer los preparativos para la próxima llegada de los que vienen de Chipre. Jesús partió con varios discípulos, entre ellos Saturnino, a la ciudad levítica de Tenaz, donde lo recibieron los jefes de la sinagoga. Los fariseos de aquí no eran enemigos declarados, pero sí suspicaces y espiaban sus palabras. Lo he conocido por las señas y palabras que se decían unos a otros. Decíanse que Jesús debía ver a varios enfermos, y si visitaría a uno de ellos que había estado en Cafarnaúm y se encontraba bastante mal. Pensaban que Jesús no lo haría, porque aquel fariseo se había mostrado contrario, que quizás, en castigo de su pecado, había contraído una extraña enfermedad. Se agitaba siempre sin poder aquietarse e iba decayendo visiblemente. Se trataba de un hombre de unos 30 a 40 años, con mujer e hijos. Jesús le preguntó si creía que él podía ayudarle. El hombre estaba abatido y contestó avergonzado: Sí, Señor, yo lo creo. Entonces le puso Jesús la mano sobre la cabeza y la otra sobre el pecho. Oró. Le mandó levantarse y tomar alimento. El hombre se levantó sano, dando gracias entre lágrimas con su mujer y sus hijos. Jesús habló amigablemente con todos, sin recordar de ninguna manera el mal proceder del fariseo, en otro tiempo su enemigo. Cuando vieron los fariseos a su compañero sano en la sinagoga, perdieron el ánimo de hacer objeciones contra Jesús. Jesús enseñó acerca del cumplimiento de los profetas, de Juan Bautista, precursor del Mesías, y del Mesías mismo tan claramente, que ellos podían pensar fácilmente que hablaba de sí mismo. Dirigióse Jesús a un taller de carpintería de Tenaz, donde había trabajado algún tiempo José, cuando huyó de la persecución de sus hermanos en la casa paterna de Belén. Era una serie de edificios donde trabajaban 12 hombres, que vivían allí mismo y que trabajaban y comerciaban la madera. El sitio que había ocupado José estaba habitado por otros del principal del taller. Estos no trabajaban ya, sino que hacían trabajar a otros más pobres y vendían luego las maderas trabajadas a las naves que las transportaban a otros países. Hacían trabajos finos, bastones, biombos y tabiques de maderas entrelazadas. Todavía se hablaba de que José, el padre del profeta, había trabajado aquí, pero no sabían a punto fijo si era el mismo José de Nazaret u otro del mismo nombre. Yo pensé entonces entre mí: si esta gente ya no sabe bien estas cosas, qué maravilla que nosotros no sepamos ya casi nada de José. Jesús enseñó sobre el trabajo y la perversidad de la usura, y se dirigió hacia la poco agradable aldea de Sión, a 2 horas al oeste del Tabor. Tiene un antiguo castillo, una sinagoga a cierta altura. Debajo, en un lugar insalubre a orillas del Quizón, hay un resto de casas. Sus habitantes dependen de los que viven arriba, los cuales los oprimen. Jesús enseñó en la sinagoga. Dijo que los fariseos imponen graves cargas que ellos no llevan, y se refirió a la opresión del prójimo y a la codicia del dinero. Habló del Mesías, que aparece muy diferente del que ellos se habían imaginado en su fantasía. Había venido precisamente para consolar a la pobre gente de abajo oprimida por los de arriba. Entró en algunas casas donde había enfermos y sanó a los que estaban con riuma, gota y otras enfermedades. Los fariseos arrinconaban a los enfermos abajo, en donde no había siquiera un poco de aire libre y sano. Jesús y sus discípulos regalaron a los pobres tejidos, mantas y telas.
Jesús se dirigió a Naín, como a hora y media de camino. Le salieron al encuentro, junto al pozo, algunos discípulos y el niño resucitado. Había allí unos 11 discípulos, aunque ningún apóstol. Los discípulos de Jerusalén habían venido a Naín con algunas santas mujeres. Otros habían celebrado las fiestas de Pentecostés con María en Nazaret, y habían regresado al encuentro de Jesús. Entró en el albergue que una viuda tenía preparado para Jesús y estuvo con ella. Las mujeres salieron con el velo y cayeron de rodillas ante Jesús. Él las saludó y penetró en la sala. Además de la viuda Maroni, estaban allí Marta, Magdalena, Verónica, Juana Chuza y la Sofanitis. Las mujeres se sentaron en un ángulo de la sala sobre alfombras y almohadones, con las piernas cruzadas. No hablaron hasta que Jesús les dirigió la palabra. Contaron cosas de Jerusalén, de Herodes que lo buscaba. Y Jesús cortó estas conversaciones levantando el dedo, dando a entender que no se preocuparan de estos cuidados temporales y no juzgasen a nadie. Jesús habló de su viaje a Chipre y de los que habían oído su palabra. Habló con bondad del gobernador romano de Salamina. Como pensaran las mujeres que sería mejor que ese buen hombre no quedara en Chipre, Jesús dijo que era necesario que permaneciera ahora allá para ayudar a otros, hasta que, cumplida su obra, fuera reemplazado por otro que también sería amigo de la comunidad cristiana de la isla. Magdalena y la Sofanitis ya no aparecen tan rozagantes como antes. Están más delgadas, con el rostro caído y los ojos llenos de lágrimas. Marta, como siempre, llena de actividad y muy entendida en los quehaceres domésticos. Juana Chuza es una mujer alta, pálida, aunque fuerte, muy seria y activa. Serafia, o Verónica, es decidida, valerosa y llena de ardimiento. Me recuerda a Santa Catalina mártir. Cuando están reunidas se ocupan de confeccionar ropa, telas, vestidos para los pobres y en otros trabajos para la comunidad de Jesús. Juntan víveres que distribuyen luego en diversos albergues, donde se hospedan los discípulos, que usan según sus necesidades y dan a los pobres y enfermos. También trabajan para algunas sinagogas desprovistas. Tienen sus criadas consigo que llevan y traen las cosas en sacos de cuero o debajo de sus mantas. Estas criadas visten algo diferente de las dueñas. Cuando éstas llegan al albergue, vuelven las criadas o esperan donde se les indica. La criada de Verónica hace tiempo que está con ella y la he visto aún después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús llegó el sábado a la sinagoga, no fue al sitial de enseñanza, sino que se mantuvo con sus discípulos en el lugar que suelen ocupar los maestros viajeros. Los rabinos lo forzaron con ruegos, después de darle la bienvenida y de haber hecho la oración, a adelantarse donde estaban los rollos para leer y explicar. La lección trataba del cuarto libro de Moisés, capítulo 8, versículos del 1 al 13, y de Zacarías, capítulo 2, 10, 4 y 8, que habla de los levitas, de los murmuradores, de las codornices y del castigo de Mirjam. En el profeta Zacarías habló del Mesías y del llamamiento de los paganos. El comentario fue muy severo. Dijo que los paganos serían llamados para ocupar el lugar de los endurecidos judíos. Del Mesías dijo que no lo reconocerían, que aparecería muy diferente de lo que se imaginaban ellos. Entre los fariseos había 3 atrevidos que habían estado en la comisión de Cafarnaúm. Estaban muy irritados con motivo de haber curado en tenaz al fariseo enfermo y decían que lo había hecho para confundir a los fariseos de allí. Le decían también que no profanase aquí el sábado, sanando a los enfermos, que estuviese quieto y retirado y no diese ocasión de tumulto y desorden en el pueblo. Jesús contestó que haría su oficio hasta cumplir su misión. No lo invitaron en Naín a ninguna comida. Estaban llenos de rencor contra Jesús porque veían que su bondad y amor atraía a los pobres, enfermos, sencillos y desamparados, a los cuales precisamente alejaban y despreciaban.
Reina en Naim tiempo agradable. Jesús hizo el camino del sábado con sus discípulos y habló tiernamente de su próximo fin. Los exhortó a mantenerse fieles y constantes, pues se acercaban para él tiempos de grandes tribulaciones y persecuciones. Les dijo que no se escandalizaran por eso, que él no los abandonaría nunca, que ellos tampoco le abandonaran. Con todo, le tratarían tan mal que su misma fe estaría en peligro. Ellos se mostraron conmovidos y lloraban. Luego se dirigieron al jardín de la viuda Maroni, donde se juntaron también las santas mujeres. Jesús les habló de las reconciliaciones efectuadas en Malep, Chipre, especialmente de aquella pareja que piensa venirse a vivir en Palestina. También habló de Mercuria, que vendrá con la Sirofenisa, la cual también se dispone a dejar a Ornitópolis para venir primero a Jesús y luego más adentro. Vinieron ya bastantes de Chipre y otros desembarcarán en Jope. Cuando pasó Jesús con sus discípulos desde el parque a la sinagoga para terminar la festividad del sábado, encontró en el camino a varios enfermos en sus camillas, que agitaban sus manos suplicantes, pidiéndole ayuda. Jesús los sanó. De este modo fue acercándose a la sinagoga, junto a la cual habían traído a otros enfermos. Entre ellos había uno todo hinchado por la enfermedad, y otros a quienes el Señor había diferido la curación, porque su fe era insuficiente, o les convenía padecer algún tiempo para pedir más humildemente su curación. Llegaron en ese momento los fariseos, los cuales se irritaron sobremanera al ver que sanaba a esos enfermos, mientras ellos habían proclamado que Jesús no se atrevería a hacerlo y no lo permitirían. Promovieron un tumulto diciendo que profanaba el sábado. Jesús continuó tranquilamente en su obra. Eran 7 fariseos. Jesús les contestó preguntando si en sábado es lícito o no hacer el bien, si ellos mismos no hacían cosas necesarias, si no convenía acaso sanar a estos para que ellos también celebren el sábado. Preguntóles si en sábado no se podía consolar a uno, si se podía retener un bien ajeno, si no se podía consolar o ayudar en sábado a los pobres, enfermos, viudas y desamparados, oprimidos durante todos los días de la semana. Les echó en cara su hipocresía y la opresión que ejercían con los pobres. Dijo que, bajo pretexto del mandamiento de la sinagoga, que por lo demás estaba bien provista, oprimían a los pobres y en esta sinagoga que ellos mantenían, pretendían prohibirles recibir la gracia de Dios y no recobrar la salud en sábado, mientras ellos comían y bebían de lo que habían exprimido a estos infelices. Con esto los obligó al silencio y se dirigió a la sinagoga, donde le presentaron los rollos de escritura y le pidieron que enseñara, con la dañada intención de espiar sus palabras y tener de qué acusarlo ante el Sanedrín. Cuando habló el Mesías, diciendo que muchos paganos entrarían en el reino de Dios, replicaron los fariseos con sorna si había ido a Chipre para atraer a los paganos. Jesús habló de los diezmos, de imponer cargas que no quieren llevar los que las imponen, y de la opresión de viudas y huérfanos. Desde Pentecostés hasta la fiesta de los tabernáculos, se solían pagar los diezmos al templo. En los lugares apartados estaban encargados los levitas de juntar los diezmos del pueblo. Se habían introducido graves desórdenes, por cuanto los fariseos se encargaban de exigir estos diezmos al pueblo que no llegaban al templo. Por eso Jesús los reprochó en público. Cuando abandonó la sinagoga, se pusieron a hablar mal de él. Desde Naim se dirigió Jesús con sus discípulos a una aldea del Quizón, hacia Rimón, donde la escuela era atendida por levitas. Allí enseñó a los niños y niñas delante de la escuela al aire libre, donde acudieron los que habían oído su predicación en Naim. Habló del cumplimiento de la ley
y de la proximidad de malos tiempos, dirigiéndose al pueblo en general. El lugar está compuesto de quinteros y fruteros que trabajan en Naim y viven aquí, o cultivan aquí sus campos y venden sus frutos en Naim. De aquí se dirigió al este del Tabor, acompañado un trecho por los levitas que estaban por la reconciliación de los diezmos, y llegó a un lugarejo llamado también Betelem, Belén, al este de Dabrad. Esta aldea se compone de pocas casas de labradores, a los cuales visitó Jesús consolando y sanando a sus enfermos. Luego anduvo 4 horas, cruzó el valle donde está el pozo de Cafarnaúm, y al anochecer llegó a Asanoth, donde entró en un albergue dispuesto por las santas mujeres. Allí le esperaban amigos de Cafarnaúm, Jairo, con su hija, el ciego curado en Cafarnaúm, una pariente de Enoé, la sanada de flujo de sangre, y Lea, la mujer que exclamó: Bienaventurado el seno que te llevó. Estas mujeres cubiertas con velos cayeron de rodillas, y Jesús las bendijo. Lloraban de alegría al volver a verlo. La hija de Jairo, resucitada, está sana y muy cambiada en sus costumbres. Es piadosa y humilde. Jesús enseñó allí hasta muy entrada la noche. Al día siguiente fue a Adama, donde había un albergue para él fuera de la ciudad, que habían procurado unos parientes de José. Allí le esperaba Lázaro en compañía de 2 discípulos de Jerusalén. Hacía 8 días que Lázaro estaba en estos lugares. Tenía aún entre manos la venta de las casas y campos de Magdalum, pues solo se habían vendido el moblaje y los enseres de Magdalena. Jesús abrazó a Lázaro. Jesús hacía esto solo con él y con algunos de los apóstoles y discípulos más ancianos. A los demás les daba la mano. Jesús trató con Lázaro sobre el alojamiento que convendría dar a la gente que vendría de Chipre. Oí que Santiago el menor y Tadeo estaban en Jesús para recibir y acomodar a los 7 filósofos convertidos. Con Lázaro se mostraba muy íntimo y paseó largo rato con él. Lázaro es un hombre de alta estatura, muy amable, aunque serio, callado y muy morigerado. En el trato con los demás sobresale por su modo noble y leal. Tiene cabellos negros y alguna semejanza con José, aunque los rasgos de sus facciones sean más marcadas y severas. José, en cambio, tenía cabellos blondos y en sus facciones mucha dulzura y benevolencia hacia los demás. Desde Damna se dirigió Jesús con Lázaro, los discípulos, el cuidador del albergue y su hijo, al este, al lugar donde vivía Zorobabel, el jefe de Cafarnaúm, que tenía allí campos, viñedos y jardines. Habló Jesús a los trabajadores del campo del Mesías y de la proximidad del reino. Señaló las palabras de los profetas y su cumplimiento. Exhortó a la penitencia y a recibir el bautismo. Y dijo que el Mesías no aparecería como pensaban los judíos, y que por eso le reconocería solo el pequeño número de los penitentes y de los humildes. Añadió que el Mesías se manifestaría no solo por sus propias palabras, sino por otros, como antes por boca de muchos profetas. Le trajeron algunos endemoniados melancólicos, mudos y sordos, y a todos curaba poniéndole los dedos con saliva bajo la lengua y mandando a Satanás que saliera de ellos. Algunos caían como en desmayo y luego volvían en sí, sanos y libres. A otros les sobrevenían convulsiones antes de curarse. Todos alabaron a Dios y dieron gracias al Señor. Después anduvo Jesús por lugares solitarios hacia la casa de su madre, en el valle cerca de Cafarnaúm, al este, por un camino de 3/4 de hora. Las santas mujeres habían ido por un camino recto, reuniéndose en casa de María Santísima. Ella no salió a su encuentro, ni las santas mujeres. Jesús entró, ya limpio del polvo del camino, en una gran sala donde había cuartitos divididos. María dio su mano a Jesús, cubierta con el velo, e inclinando la cabeza con humildad.
Jesús la saludó amigablemente, aunque con seriedad, mientras las demás mujeres se mantenían en semicírculo a cierta distancia. Cuando Jesús estuvo solo con su madre, vi que él la reclinaba sobre su pecho, consolándola afablemente mientras le hablaba. María, por su parte, desde que él comenzó su vida pública, lo trató como a un santo y profeta, o como una madre trataría a un hijo que fuera obispo, papa o rey, pero de un modo noble, santo, al mismo tiempo sencillo y familiar. La Virgen no lo abrazaba ya, sino que dábale la mano cuando Jesús la ofrecía primero. Después he visto a Jesús y a María comiendo a solas, en una mesa pequeña y baja. Jesús estaba de un lado y María del otro. Había en la mesa miel, pescado, pan, tortas y dos pequeños vasos. Las otras mujeres estaban de a dos o de a tres, en mesas apartadas, mientras las demás se ocupaban en la comida de los discípulos y parientes. Jesús contó a María su viaje a Chipre y las almas ganadas allá. María se alegraba en su interior, no preguntando mucho, y manifestaba su tierna preocupación por los peligros futuros. Jesús le contestó afablemente que cumpliría su misión hasta el tiempo de volver a su Padre Celestial.